El transporte de mercancías continúa con las protestas y a ellas se van sumando otros afectados por la escalada de los precios de los combustibles. En polígonos industriales como este de Dueñas, en Palencia, por toda la comunidad, hoy van a seguir movilizándose. Los piquetes impiden la entrada de camiones a las fábricas y así van a continuar, aseguran, hasta que el gobierno no se siente a hablar con ellos. Que la gente sepa lo que reivindicamos, el que nos quiera apoyar que nos apoye y el que no, no podemos hacer otra cosa, que siga trabajando. Buenos días, reivindicaciones que son apoyadas por otros sectores como el del transporte de pasajeros. Conductores de autobús y taxistas de momento no contemplan paros, pero sí se van a unir a la manifestación del domingo en protesta por los precios de los carburantes. Hoy se van a reunir con el gobierno para tratar de aliviar esta crisis energética. Sanidad elimina desde el próximo lunes los aislamientos para casos asintomáticos y leves de COVID. A partir de ahora, las cuarentenas solo serán obligatorias para los pacientes vulnerables y quedará en manos del personal sanitario imponerlas o no. Y de Ucrania llegan estas imágenes por satélite de Mariupol, una ciudad arrasada en la que, según ha denunciado el presidente Zelensky, 100.000 personas permanecen allí en condiciones infrahumanas, sin alimentos, sin agua y sin medicamentos. Y en cuanto al tiempo, hoy vamos a tener lluvias en el sur de la comunidad, en el resto el tiempo va a estar algo más tranquilo. Eduardo. Así es, Pilar. Seguimos pendientes, sobre todo en la provincia de Ávila. Allí tenemos avisos amarillos por nevadas de más de 25 centímetros, eso sí, en zonas altas a partir de unos 1.500 metros. El pronóstico, por lo tanto, nos sigue hablando de esos chubascos en Salamanca, en Ávila, en Segovia, algunas lluvias también en Soria. En el resto, aumento de nubes por la tarde, pero con alguna gota mucho más esporádica y unas máximas que bajan en Ávila y también en Soria, se quedan por debajo de los 10 grados. 10º día de protestas hoy, de protestas del transporte de mercancías. Hoy se van a extender esas protestas a los polígonos industriales de toda la comunidad. Los piquetes tratan de detener los camiones que llegan a las fábricas y en muchos casos lo consiguen. La plataforma que ha convocado el paro insiste, van a continuar así hasta que el gobierno dialogue con ellos. Rotonda de acceso al polígono de Dueñas, en Palencia. Los piquetes informativos actúan. Y una y otra vez los camiones se dan la vuelta. No entran al polígono. La Guardia Civil vigila sin interrumpir esta acción que discurre tranquila. A los vehículos que llevan alimento para el ganado ni siquiera se les para. Los transportistas aseguran que ambos sectores viajan en el mismo barco. Reivindicarnos para que sepa la gente que seguimos estando aquí, que seguimos luchando por lo nuestro y por lo de todos, porque en un principio es por lo de todos. Este piquete informativo de Dueñas se repetirá hoy en polígonos industriales de toda Castilla y León. Nos vamos a distribuir en muchos sitios y bueno, pues para que se nos vea y que se nos haga notar que estamos aquí todavía. Para que la gente sepa lo que reivindicamos, el que nos quiera apoyar que nos apoye y el que no, no podemos hacer otra cosa, que siga trabajando. Mientras no haya diálogo entre el Ministerio y la plataforma convocante de esta protesta, los actos reivindicativos continuarán. Los camioneros están a la espera de permisos para organizar nuevas marchas lentas. Y a esas protestas por el aumento de los carburantes se unen otros colectivos como los taxistas, los conductores de vehículos de alquiler, ambulancias y transporte de viajeros por carretera. Todos ellos se van a sumar a la manifestación convocada para el domingo en Madrid. Hoy hay reunión con el Ministerio de Transportes y se espera que el Gobierno concrete esas ayudas anunciadas. Los taxistas de Castilla y León no se van a sumar a la protesta de momento, pero sí exigen medidas concretas. Cuando tú echas, ese dinero no va a casa o bien a cubrir, o bien a ahorrar, o bien a cubrir una necesidad de la casa. Va, solo se lo come todo el carburante. Estamos trabajando realmente a pérdidas. Ese paro está teniendo repercusión en el transporte de los productos que llega a los mercados, pero de momento no hemos encontrado problemas de desabastecimiento. En las pescaderías no se está notando demasiado y el pescado está llegando a las tiendas. Algunos han optado por ir a recoger el género directamente a las lonjas.
En el mostrador de las pescaderías no falta pescado. Aquí rodaballo, lubina, lenguado, la merluza, el rape, todo esto sí que ha llegado hoy, ha entrado hoy. Se estima que a las lonjas y mercados del país ha llegado un 70% del producto habitual. Eutiquio echa en falta variedad. Luego también almejas, ostra, todo esto que nos viene de Cambados, Pontevedra, que nos lo mandan directamente, tampoco se atreven, porque vale mucho dinero y no se atreven a cogerlo y mandarlo en un camión y que te le dejen por ahí tirado. Todos los pescados de bajura que están amarrados también se está notando mucho. Los que se lo pueden permitir se desplazan hasta la costa para asegurarse de tener el producto. Al puerto de Santa María, a Burela, a Pasajes, nuestros propios repartidores han ido a buscar el producto. Lo estamos asumiendo nosotros porque estamos poniendo nuestro propio transporte. Las grandes superficies también esquivan las consecuencias del paro porque cuentan con su propia cadena de distribución. Eliminamos de la cadena posibles intermediaciones directamente de nuestra propia lonja, somos asentadores a los centros comerciales. La logística condiciona lo que cada comercio puede sacar a la venta. Los productos frescos van al día, ahora más que nunca. Hay grandes marcas que sí se están viendo obligadas a ralentizar o incluso a detener su producción. Empresas alimentarias como Calvo o Azucarera han tenido que cerrar ya algunas de sus plantas. Cerveceras como Mahou o Heineken están viendo comprometida su producción y Danone que va a interrumpir su actividad. La crisis del transporte está comenzando a afectar, dicen, al aprovisionamiento de materias primas esenciales para la leche y la nata. Esto va a provocar la interrupción de suministro tanto de agua mineral como de productos lácteos a nivel nacional. Y las plantas de Renault e Iveco en Castilla y León que paran hoy la producción por falta de piezas. A ellas también les está afectando el paro del transporte. El viceconsejero de Economía sostiene que Castilla y León está más expuesta al desabastecimiento por tener mayor peso del sector transformador en su Producto Interior Bruto. En el sector automoción ya empieza a haber paradas de líneas y en el sector en el cual está también afectado la inflación, sobre todo del ámbito energético, aquellas empresas que son más electrointensivas ya están o en procesos de parada o seriamente pensando en una parada. Por lo tanto, sí que afecta. En las gasolineras de Castilla y León hay combustible, al contrario de lo que está ocurriendo en zonas del Levante. Las estaciones de servicio están haciendo todo lo posible por mantener los tanques llenos. Los problemas pueden llegar si el paro de transportistas impide salir a los camiones cisterna de los centros logísticos. Actualmente no hay ningún problema de suministro, no han reportado nadie problemas de suministro en Castilla y León, pero estamos preocupados porque es probable que con la unión al paro de nuevos colectivos de transporte sí que pueda haber problemas de suministro en breve. El debate de investidura del presidente de la Junta de Castilla y León tendrá que ser ya la próxima semana. Se barajaba como fecha probable el viernes, pero para eso hoy habría tenido que celebrarse la mesa de portavoces. Es el presidente de las Cortes quien tiene que convocar la fecha del debate. No se ha convocado todavía ni la mesa ni junta de portavoces. Estamos un poco pendientes de intentar hacerlo, pues bueno, toda a la vez, de la forma más normal posible y bueno, pues ya os digo que en breve plazo esperemos que ese acuerdo en el que están trabajando para tener a los mejores pues salga adelante. Hay asuntos sin cerrar que Vox quiere tener atados antes de la investidura. Asuntos en los que hay que tener un compromiso previo, por ejemplo, en recorte del gasto público, en lo que en estos momentos están recibiendo los sindicatos en toda España, pero también en Castilla y León, que es una barbaridad. Negociación hasta el límite, como ya hizo antes de la constitución de las Cortes. Pensaban que íbamos como los demás, con un tira y una afloja. Y nosotros no hemos aflojado en ningún momento. Abascal dice que es consciente de que su peso en la coalición es menor que el del PP, pero no desiste en lograr algunos de sus objetivos más polémicos. Y vamos a hacer todo lo posible para que se hable de violencia intrafamiliar y no de violencia de género. En cuanto a las carteras y los nombres... Tampoco queremos que le ocurra a Alfonso Fernández Mañueco lo que le ocurrió con Ciudadanos, que conozca a los consejeros por los periódicos. El acuerdo en Castilla y León, dice Abascal, es como un proyecto piloto para el resto de España si es útil. Si el Partido Popular incumple flagrantemente los acuerdos con Vox o dentro de unos meses se ve que el acuerdo es inútil para un cambio de rumbo en Castilla y León,
a nosotros no nos temblará el pulso a la hora de abandonar un gobierno si vemos que es ineficaz. Asegura que una parte de su programa tiene que cumplirse. Vox, ya lo ven, que reclama reducir el gasto y las subvenciones a los sindicatos, y esa demanda ha tenido ya reacciones, como la del sindicato UGT, que pide respeto. Le recuerdo a Santiago Abascal que el papel de las organizaciones sindicales está recogido en el Estatuto de Autonomía y que el trabajo redunda en beneficio de toda la sociedad. Ese gasto público, esos fondos públicos no están dados realmente para que atendamos a gastos propios o a gastos que algunos se piensan que son solo para marcarnos ocio y alterne. Esas remuneraciones y esos presupuestos que se marcan hacia nuestra organización es como real al trabajo que hacemos para el 100% de la sociedad. Así amanece Mariupol tras otro día de bombardeos. 100.000 personas resisten en esta ciudad portuaria en condiciones infrahumanas. No pueden salir de allí y sobreviven sin alimentos, agua ni medicinas. El portavoz del Kremlin, por su parte, no descarta usar armamento nuclear en Ucrania si se da, dice, una amenaza existencial. No se ha salido a las calles de Kiev más que para conseguir alimentos o huir a los refugios antiaéreos. La capital de Ucrania permanece con un toque de queda para minimizar las víctimas de los ataques rusos. Ante la dificultad para hacerse con los cascos urbanos, el ejército de Vladimir Putin aumenta el número de misiles que lanza contra la capital y contra Mariupol en el sur, donde 350.000 civiles siguen atrapados. También dispara contra Kharkov, donde un proyectil ruso ha matado a un hombre de 96 años que consiguió sobrevivir a 4 campos de exterminio nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos ucranianos y rusos deben morir para que todo el mundo se dé cuenta de que en esta guerra no hay vencedores? Naciones Unidas pide poner fin a esta guerra en la que se atascan las negociaciones entre las partes. El presidente ucraniano reclama más ayuda para frenar a Putin. Ha ganado grandes cantidades de dinero exportando petróleo y gas y ha usado ese dinero para preparar una guerra que no es solo contra Ucrania. Su objetivo es Europa. Estados Unidos amenaza a Moscú con severas consecuencias por parte de la OTAN si Rusia utiliza armas químicas o biológicas. Ya ha empleado armas químicas en el pasado y debemos tener cuidado ante lo que pueda ocurrir. Mientras esto es lo que ocurre en las zonas ocupadas por Rusia, como Jersón, se dispersan con disparos las manifestaciones contra la invasión. El Ministerio de Asuntos Exteriores está intentando averiguar el paradero de un jubilado valenciano que habría sido secuestrado por soldados rusos el sábado en esta ciudad. Y esta imagen se producía ayer en el Senado. Senadores de Compromís y de la izquierda confederal exhibían en el Pleno carteles a favor de un Sáhara libre. Protestan por el cambio en la política con Marruecos de Pedro Sánchez. Por cierto, que hoy el presidente del Gobierno viaja a Ceuta y Melilla y el ministro de Asuntos Exteriores comparece de urgencia esta tarde ante el Congreso por este tema. Sectores más afectados a las comunidades autónomas. Ustedes han ninguneado a todos los españoles. Y exigimos respeto, ministro, y que no nos mientan más. ¿Por qué no hace público ese pacto? El Gobierno de España ha sucumbido una vez más al chantaje de Marruecos. Hoy el pueblo saharaui es, desgraciadamente, un pueblo apátrida abandonado a su suerte por el Gobierno del Estado español. Hoy, mañana y siempre, a pesar del Partido Socialista, Sáhara libre. La posición de España está en el marco de Naciones Unidas, con la Carta de Naciones Unidas, con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las asociaciones de saharauis en Castilla y León se van a manifestar esta tarde ante las subdelegaciones del Gobierno para mostrar su rechazo al cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. Anoche, en el programa Cuestión de Prioridades, el delegado del Frente Polisario reclamaba un referéndum de autonomía y culpaba a Sánchez de haber caído en el chantaje de Marruecos. Lo que sabemos todos, tanto los españoles como los saharauis, es un chantaje de todos los gobiernos, a todos los gobiernos, sea lo que sea el color del gobierno, a través de hashish, drogas, el terrorismo, Ceuta, Melilla, las aguas de Canarias. Esa política va a seguir, ese chantaje va a seguir.
Desde el próximo lunes solo serán obligadas a guardar cuarentena a aquellas personas contagiadas con COVID con síntomas de consideración. Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que ese aislamiento deje de ser obligatorio para los asintomáticos o los que presenten síntomas leves. Será la primera vez durante la pandemia que personas con coronavirus diagnosticado tengan libertad de movimientos en nuestro país. Además, se ha acordado que se realicen menos pruebas de COVID. Se centrarán en personas vulnerables, es decir, mayores de 60 años o personas inmunodeprimidas, y también en los más expuestos a la enfermedad, como personal sanitario y sociosanitario. Los ayuntamientos empiezan a registrar los bienes que estaban inmatriculados por la Iglesia. Del millar que ahora ha reconocido que no son suyos, cerca de 500 están en Castilla y León. Hemos estado en un municipio que ya ha hecho esta gestión y en otro que ha rechazado asumir algunos de sus inmuebles por su estado. Es la Ermita de la Discordia. Aparece en este documento el listado de bienes que la Iglesia reconoce no le pertenecen. A lo primero sí que dijeron que estaba registrada a nombre de la Iglesia, pero que luego me llamó y dice no, que no está registrada a nombre de la Iglesia. Hace 20 días el Ayuntamiento aprobó en un pleno recuperar la ermita y ya está inscrita en el registro de la propiedad a nombre del consistorio de Villamediana. Y ahora se va a registrar a nombre del pueblo, entonces ya va a ser del pueblo entero. La Iglesia reconoce haber vendido medio centenar de propiedades que inmatriculó en Castilla y León, entre ellas esta casa. En el inventariado de los bienes que tiene la Iglesia ya no les consta esto. Es la antigua Casa del Cura, propiedad desde hace 25 años de este vecino. El dinero se tuvo que llevar allí a la notaría, que curiosamente al poco tiempo se arregló la Iglesia. A mí alguno me dijo que ese dinero iba para arreglar la iglesia, yo no lo sé ni lo puedo afirmar. En este caso, al haber pasado el bien a otro dueño, el consistorio podría reclamar indemnizaciones, según el gobierno. Si tiene todos los derechos, que apoya, si no, lo hablaremos ya en un próximo pleno para ver lo que se hace o lo que no se hace. En Las Omañas no se plantean recuperar el cementerio por su mal estado, aunque es otro de los bienes que aparece en la lista. En total, más de 400 propiedades que la Iglesia ahora no reconoce como propias, pero que sí registró como suyas entre 1998 y 2015. El Consejo de Ministros ha aprobado ya el bono cultural. Está destinado a los jóvenes que cumplan 18 años. Cada uno de ellos va a recibir 400 euros para gastarse en espectáculos o en productos relacionados con la cultura. Podrán solicitarlo 500.000 personas y entrará en vigor a partir del próximo mes de junio. Es una apuesta importante del Gobierno en lo que se refiere al apoyo a la cultura, al sector cultural, por las consecuencias que padecieron tras la crisis del COVID, pero también como promoción de la cultura en la población joven. Está bien, porque al fin y al cabo vas a acabar yendo a cosas que no ibas de antes. En teatro probablemente porque es más caro que el cine y pues como que no voy de normal y pues aprovecharía. Para conciertos, el cine. En el cine o en el teatro, que está quedando como en el olvido. A lo mejor con 18 años lo valoras, pero luego entre 20 años quieres ir a los museos y dices, ostras, pues tendría que haber aprovechado. Es una medida buena, pero a lo mejor te lo gastas en cultura y das el libro en la mesa. Que lo que tiene que cambiar no es el dinero, sino la forma de cómo tiene que apreciar la cultura. En este control de la Guardia Civil se han detectado en solo 2 horas hasta 46 infracciones por exceso de velocidad. La multa más frecuente es de 300 euros y la retirada de 2 puntos del carnet por superar los 90 km/h. 1 de cada 5 accidentes de tráfico con víctimas se relaciona directamente por ir demasiado rápido. Cuando detectan el vehículo radar que está circulando en dinámico, pues lo que hacen es pegar una frenada brusca con el riesgo que eso conlleva, o bien con el vehículo que tiene posterior, o bien porque al realizar esa frenada se desplazan a un carril con el riesgo de colisionar con otro vehículo. No superar los 20 km/h respecto al límite máximo permitido para adelantar es una de las medidas más polémicas en la nueva ley de tráfico. Desde este lunes, ya saben, está prohibido en las carreteras convencionales. En estas vías precisamente se producen 2/3 de los accidentes y la DGT está convencida de que esta medida va a reducir la siniestralidad.
Él es Javier, un taxista que desde hace más de 30 años recorre diariamente estas carreteras. Ahora su duda es si va a dificultar sus labores. Retrasas mucho el adelantamiento, estás en el carril contrario más tiempo, ese es el retraso, que estás ahí. Mucha gente va a tener que mirar más a los mandos del coche, y lo que nos dice el código es que cuanto menos miremos a los mandos y a los aparatos que llevamos es mucho mejor. La DGT advierte 2 de cada 3 accidentes mortales se producen en estas vías, principalmente en maniobras de adelantamiento. Y a pesar de estas cifras, algunos usuarios creen que les podría entorpecer. Haremos un trenecito enorme. Es perjudicial para todo, para el tráfico y para todo. La desesperación que te puede ocasionar el querer adelantar pero no poder, por el tema también de la velocidad, puede ser un poco peor para el tráfico. También todo depende un poco de las potencias de los vehículos y de la forma de conducción de cada uno. O sea, si tenemos una conducción eficiente y llevamos un vehículo que esté bien preparado, no creo que haya ningún problema. Una medida avalada por la asociación Stop Accidentes y que afecta especialmente a Soria, ya que el 85% de las carreteras de la provincia son convencionales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy hemos empezado la mañana nuevamente con esos cielos grises, con algunas lloviznas, lluvias que hoy volverán a ser bastante persistentes, sobre todo en el sur de la comunidad, pero lo vemos como siempre en el mapa de símbolos previsto para hoy, con esos cielos grises, con esas precipitaciones concentradas fundamentalmente en el sur de Salamanca, de Ávila y de Segovia. En Ávila tenemos avisos amarillos por nevadas de más de 25 centímetros a partir de unos 1.500 metros. En el resto seguiremos hablando de esos cielos encapotados y ya por la tarde vuelven a aparecer esos chubascos, eso sí, de una forma bastante más dispersa. Atención nuevamente con esas fuertes rachas de viento en puntos altos y destacar que las temperaturas permanecen con pocos cambios, bastante agradables, acercándose a los 15 grados, un poco más bajas en zonas altas con esos 9 grados, por ejemplo, en Ávila capital. Pues esas lluvias provocaban algunos problemas en algunos puntos de nuestra comunidad, como en Segovia, en la Sierra de Guadarrama. En la localidad del Espinar preocupaba especialmente el impacto del agua en esta zona de la estación. Los servicios municipales tuvieron que abrir arquetas y alcantarillas para que tragaran todo ese agua que también causa preocupación para unos vecinos que ya hace 5 años vieron inundaciones y destrozos en estas canalizaciones, que de nuevo demuestran que a pesar de las reformas son insuficientes. Bueno, pues vamos a llegar poco a poco a las 9 menos 5 de la mañana. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta y sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Lo veremos también la última hora de todo ese paro del transporte de mercancías y de sus consecuencias en la comunidad. Hasta ahora.